Aquí hablamos de rock de forma diferente. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos, fanáticos del rock. Hoy tenemos una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Hace mucho tiempo que no hacíamos un programa de esta clase. Si ustedes son seguidores de nuestro canal, sabrán que hay un concepto que se llama conciertos memorables. Hacía mucho tiempo que no hacíamos un programa dedicado a conciertos memorables. Solamente he hecho un programa de conciertos memorables de Pink Floyd en la Ciudad de México. Bueno, y hoy nos vestimos de gala porque vamos a recordar un concierto que se celebró hace 21 años en la Ciudad de México y vamos a hablar del concierto de Rush y para ello hemos invitado pues a dos grandes melómanos del grupo, a dos amigos que estuvieron muy involucrados en ese concierto, que tienen muchas anécdotas. Y hoy tengo el gusto, en primer término, de volver a recibir aquí en el canal a nuestro gran amigo Raúl Ulloa, que muchos ya lo conocen, es habitual participante de aquí de los programas. Así que bienvenido, maestro Raúl Ulloa. Armando, buenas noches, un placer como siempre, maestro, de verdad que agradezco la invitación, siempre son charlas súper disfrutables y bueno, pues ahora que nos toca con la banda consentida, se va a poner rico esto y les mando un abrazo a Mauricio, a ti, a Chemita y pues bueno, arrancamos, maestro. Y hoy tenemos un debut, así como luego sucedía en las luchas o en el fútbol. Hoy tenemos un nuevo amigo. Tenemos a nuestro amigo José María Arreola, Chema Arreola. Bienvenido al programa, Chema. Hola Armando, muchas gracias. Qué gusto acompañarlos. Gracias también a Mauricio y pues un gusto estar con mi querido Raúl Ulloa y compartir con todas y con todos historias, momentazos y anécdotas de una banda que nos importa mucho. Gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, pues Raúl, pues tú platícame, ¿qué hacías hace 21 años? ¿Qué recuerdos tienes de aquel gran día que vivimos en la Ciudad de México, un sábado, que el clima era pues de lluvia permanente prácticamente todo el día? Así es, maestro. Pues mira, en esa época estaba yo recién casado, yo me casé en marzo del 2001 y bueno, para el 2002 pues estábamos todavía en este proceso y pues esperando conciertos, siempre ansiando bandas que vinieran al país y bueno, pues cuando nos enteramos que Rush llegaba por vez primera a la Ciudad de México fue algo sensacional, güey. O sea, imagínate la ansiedad de la espera y pues todo lo que empieza a girar en tu cabeza en torno a lo que va a suceder y bueno, pues sí fue algo increíble. Por supuesto que pues ya Rush estaba cumpliendo cerca de 29, 30 años de existencia y pues nos visitan por primera vez y pues maestro, ¿qué te puedo decir? Toda la cuestión de calentar motores previa fue increíble y bueno, pues ya al momento de llegado el día, un día antes tuvimos oportunidad de estar en la rueda de prensa con la banda, pero bueno, antes de eso, si nos vamos cronológicamente, pues me gustaría que platicáramos un poquito acerca de lo que fue esta gestación, ¿no? Del contrato de la banda, de contemplar que Rush viniera por primera vez a México. Y bueno, pues en ese sentido me gustaría cederle la palabra a Chema, que estuvo involucrado también de cerca en eso. Y bueno, pues ya entrados en gastos, nos vamos hacia la rueda de prensa y también pues ya lo que fue en sí el concierto memorable, ¿no? Para muchos de nosotros. Pues me da, bueno, primero que nada me da un poco de risa lo de el prólogo, porque el prólogo, mi querido Raúl, yo creo que va más para atrás. Yo todavía no trabajaba en ese momento cuando el concierto de la gira de Vapor Trails en Ocesa. Yo entré a trabajar a Ocesa en el 2007, pero tú y yo tuvimos una experiencia increíble con mi hermano Alonso y otro amigo, Carlos Millet, en la gira de Rush aquí me vas a ayudar con las fechas, creo que del 1996, en San Antonio, Texas, en el Alamo Dome, que fuimos a ver
esa gira que fue nuestro primer encuentro, y me refiero al de mi hermano y al mío y al de Carlos Millet con Rush, porque tú ya los habías visto. Sí. Yo quiero decir nada más, bueno, me presento, yo soy baterista, escribo, en ese tiempo, la música es lo que nos ha unido a Raúl y a mí, y sobre todo Rush, ya contaremos por qué, pero tuvimos un viaje increíble, mágico, extraordinario a la ciudad de San Antonio, vía camión, un viaje, ¿te acuerdas?, de muchísimas horas, y ese, ya lo hablaremos más adelante, pero es como el prólogo entre nosotros de la experiencia de la Ciudad de México, porque nos trasladamos hasta San Antonio, pasaron muchas cosas. De hecho, yo quiero decirles que Raúl ahí me demostró la fuerza y la magia que tiene el volverse invisible en un lugar como el Alamodome un día previo al concierto de Rush, porque estaban jugando los Bulls de Chicago con Jordan, con Pippen, con todos esos, con Patrick Ewing, y jugaban jugaban contra los Spurs de San Antonio. Y mi hermano y Carlos Millet también tenían en su agenda, además de ver a Rush, ir un día antes al partido. Y ese señor que ven aquí, Raúl y yo, no teníamos boletos para el partido, pero terminamos a unos metros de la duela, gracias a los talentos increíbles del maestro Raúl, que sabe perfectamente cómo aparecer en la escena. Pero bueno, ese fue un viaje que podríamos hablar muchísimas cosas de lo que representó ver entre amigos algo que nos importaba muchísimo, que era Rush, ¿no? Que nos sigue importando, yo creo. Pero el caso de la Ciudad de México, de este concierto Abogado del Rock, es curioso porque nos enteramos por medio de un amigo que estaba muy cercano, Javier Calderón, un guitarrista extraordinario con el que trabajé muchos años, y mi hermano también, y que nos hizo el contacto para, en mi caso, para la rueda de prensa, ¿no? No me acuerdo, ahorita les dirá Raúl los detalles del hotel y todo esto. Creo que fue el Four Seasons, si no mal no recuerdo. Y sobra decir que tanto Raúl como mi hermano, yo y otros amigos estábamos más que listos y pendientes del asunto. En ese momento yo estaba haciendo, junto con mi hermano, periodismo musical, estábamos ya tocando. En ese momento pertenecíamos a una banda que todavía existe, que se llama La Barranca, que está en activo, y estábamos grabando un disco que se llamó Densura, justo cuando el Vapor Trails y cuando la llegada a México de Rush. Entonces me regreso un poquito, este amigo Javier Calderón nos pone en contacto con la gente de Ocesa, y por ahí es que Alonso y yo nos acercamos, y sobra decir que hicimos fiestas una semana completa, nos juntamos varias veces y estuvimos hable y hable, Raúl, del plan de ataque, ¿no? Que ya lo puedes contar tú, y sobre esa nos vamos. Oye, Chema, y para ser más precisos, ustedes van a ver la gira Test for Echo de Rush, y van el 2 de diciembre de 1996 a San Antonio. No sabes mejor que yo. Y para ser más precisos, a un abogado, antes de llegar al Alamodome, recalamos en un hotel muy bonito a las afueras de San Antonio, donde Raúl y yo, que compartimos habitación, llegamos a apropiarnos del cuarto y estábamos volando, ¿no?, por toda la situación. Nos atendió un hombre de la India muy curioso cuando entramos al hotel, y en la habitación me dice Raúl, abramos las ventanas, ¿no? Esto está muy encerrado. Y te acuerdas, Raúl, que abro la ventana y un cementerio precioso, así, puras lápidas alcanzábamos a ver. Esa era nuestra panorámica desde el cuarto, ¿no? No, fue un viaje con muchas vicisitudes, hubo momentazos, hubo otras cosas tremendas, y bueno, necesitaremos un programa completo para hablar de ese viaje, increíble. Pero bueno, esto viene a colación porque después de esa inercia de haberlos visto en vivo, pues bueno, sale el Vapor Trails en el 2002, y lo primero que sucede con nosotros, le llamamos la tribu a nuestra reunión de amigos que giraba en torno pues a muchas cuestiones melómanas y de muchas bandas, pero básicamente los momentazos para escuchar un nuevo álbum de Rush fueron memorables, ¿no? Y ese día nos reunimos en casa, y pues bueno, ya sabes, barajeándote la portada, dejando caer la aguja, y bueno, fue una cosa increíble lo que se vivió ahí, tan fuerte emotivamente que Chema pues escribió en el periódico de La Jornada, en su sección de las artes sin musa, narra detalladamente lo que pasó ese día. Mira, de escuchar rola tras rola,
el concierto, el disco de Rush, y bueno, pues ya desde ahí te imaginarás que todo eso estaba en ebullición, ¿no? Entonces, pues llegado el momento, cuando ya la banda estaba en México y nos enteramos que teníamos oportunidad de ir a la rueda de prensa, a mí me pasó una cuestión muy curiosa y que ese fue el golpe de suerte para mí porque pues evidentemente yo quería ir por el disfraz, llegar con la playera de Rush al hotel, etcétera. Yo estaba trabajando y por la premura llego yo directamente, ese día estaba de saco y corbata y pues bueno, con la sorpresa de que llegas al Four Seasons en Reforma y hay 250 personas afuera con playeras de Rush queriendo entrar y bueno, pues ahí apliqué la astuta de pasar desapercibido. En la entrada me preguntaron que a qué iba, yo les dije, voy a una reunión de trabajo, yo no sé ni quién está aquí ni de qué se trata, paso como Juan por mi casa y pues ahí te voy a buscar a ver qué es por ahí. Y el primer personaje que me encuentro yo en la cafetería al aire libre que está en el centro, el hotel es bellísimo, los que lo conocen saben que ese hotel es una chulada, pues me encuentro nada más y nada menos que Alex Lifeson con su esposa tomando un café previos a desayunar y bueno, pues ahí te voy, ¿no? Tratando de ser lo menos impertinente posible, me acerco a Alex, pues con todos los discos que traía y todo, se para, súper amable y bueno, pues ya sabes, ¿no? No sabes ni qué decir en ese momento, cuánto tiempo esperé para esto, en fin, tontería y media. Y Alex Lifeson, súper, súper afable, me firmó todo lo que yo llevaba, nos tomamos una foto, sale muy sonriente, la verdad que fue una vibra que nunca se me va a olvidar. Y el momentazo que me llevo a la tumba es justo cuando terminamos todo el proceso y me invita a sentarme a la mesa. ¿No quieres tomarte un café con mi esposa y conmigo? Imagínate nada más eso, lo que significaba para mí. Evidentemente no iba yo a cometer esa atrocidad y esa impertinencia de sentarme con ellos y interrumpir su desayuno, pero bueno, se lo agradecí en el alma y bueno, pues ese momento fue verdaderamente consternador para mí, ¿no? Emocionalmente hablando, después doy la vuelta, digo, es que todo estaba preparado, de verdad ahí sí el destino me jugó una de las mejores pasadas. 3 minutos pasaron y veo salir a Geddy Lee de una galería de pintura y de arte y pues voy sobre él también, me firma él en una postura más seria, pero también súper educado, buena gente, platicamos un poco de algunas cosas, me firma y bueno, pues ya, yo con eso ya tenía hecho el día, ¿no? Y bueno, en la rueda de prensa ya subiendo, evidentemente, pues todo mundo, quien vivió esa época sabía que Neil Peart acababa de pasar por pérdidas terribles con la muerte de su esposa y de su hija en un periodo muy corto. Y entonces, pues evidentemente siempre ha habido imprudencia por parte de la prensa en preguntar, tocar esas fibras sensibles y entonces Neil Peart había decidido que para esa gira él no iba a estar en ninguna rueda de prensa, no iba a dar entrevistas, nada. Entonces estuvieron nada más Geddy Lee y Alex Lifeson, que de hecho por aquí tengo la foto justamente de esa sesión en donde ya estaban en la mesa y estábamos pues prestos a iniciar y pues evidentemente empezaron la serie de preguntas, la presentación, ellos se disculparon primero por pues haber dejado pasar tanto tiempo en haber venido a un país como México y bueno, pues prometieron que iba a ser un concierto memorable. Dentro de las preguntas habituales de la prensa resaltó una de un querido amigo, Alejandro Fanjanel, que le mando muchos saludos cuando ve este programa. Él levanta la mano y les dice, dentro de su set list tienen Closer to the Heart. Y bueno, pues Geddy Lee contesta, no, es una canción que no tenemos preparada para esta gira, pero bueno, es una gran canción. Y él les dice, bueno, pues es que resulta ser la canción más escuchada en México de la banda, porque la pasaron en el radio durante los 70s, los 80s, fue la canción más escuchada de ustedes, y bueno, pues es por eso el comentario. Y bueno, pues inmediatamente Geddy y Alex se voltean a ver así como diciendo, pues, ¿qué está pasando con esto? Y bueno, ya después supimos que lo platicaron y dijeron, bueno, pues si vamos a un país donde una canción es prácticamente un himno, pues no podemos presentarnos sin tocarla. En la prueba de sonido la ensayan y montan Closer to the Heart especialmente para México y obviamente con esa inercia en Brasil también en los conciertos que dieron la tocaron, ¿no? Entonces, bueno, para no extenderme más, terminó la rueda de prensa, estuvieron
muy, muy amable, saludando, platicando con todo mundo, y pues bueno, ahí cerramos el capítulo de ese día, y bueno, pues a prepararnos para lo que iba a suceder al día siguiente, ¿no? Que fue Oye, Raúl, entrañable. pero como anécdota, tú ibas vestido muy formal al hotel, al Four Seasons. Así es. Me imagino que por tu trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, yo estaba trabajando y yo venía de una reunión con médicos y todo, y pues decidirme así para evitar tráfico y llegar puntual. Esa fue la llave para poder entrar a todo el desmadre, maestro, y la verdad es que... Sí, por la presencia, ¿no? No, de de verdad, Luke. yo me acuerdo que... Llegó el abogado de Roche. Sí. No, me acuerdo que... Yo me acuerdo muy bien que cuando termino de platicar con Alex y con Geddy, cuando me firman y todo, le hablé a mi esposa y me temblaba la voz. Me dijo, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Le dije, pues es que ya cumplí uno de los sueños más anhelados que he tenido, ¿no? Hablar y sobre todo percatarme que verdaderamente eran personas increíblemente afables, güey, y con una vibra muy especial. El único pendiente, evidentemente, fue Neil Peart. Yo hubiera dado lo que fuera por haber estrechado la mano de ese hombre que ya no está con nosotros, pero bueno, eso nunca se dio y es poca la gente que tuvo contacto con él. Sabemos de su, pues no aversión, porque no era una cuestión por mala actitud, sino simplemente su timidez que manifestó en muchos momentos, en entrevistas, incluso en algunos documentales. Él decía, bueno, yo fui fan también, y cuando vino The Who, que era mi banda favorita, a Toronto la primera vez, de repente me enteré en qué hotel estaban, y por mi mente jamás pasó la idea de ir y meterme y acercarme a ellos y, en fin, interactuar. Él no era así. Entonces a él le costó mucho trabajo durante toda su vida la cuestión de los fans, de manejarse en ese sentido. Entonces, bueno, pues es algo muy respetable, y pues sí, fue poca gente la que pudo tener como fan contacto con Neil Peart, tomarse fotos, firmas, y bueno, pues son privilegiados, ¿no? En ese sentido. Oye, Raúl, yo te quisiera preguntar algo. ¿Qué hay de cierto de ese rumor que Neil Peart decidió recorrer la Ciudad de México en un paseo en bicicleta? Porque él era fanático al ciclismo. Sí, bueno, no fue en bicicleta, eso es real, fue ya en motocicleta. Su recorrido en bicicleta fue en el continente africano, en varios países. Eso fue en la época del Counterparts, en el 94. Ya después de la gira y de todo, él emprendió un viaje a África y recorrió muchos de los países durante varios meses en bicicleta, y de hecho su primer libro lo escribe basándose en la cuestión tribal de las percusiones, de todos los músicos que conoció allá. Es un libro maravilloso. La portada también es muy bella, es el arte visual de uno de los músicos africanos de allá. Pero bueno, ya retomando el tema que tú comentas, ya también como ha sido fanático de las motocicletas, pues cuando vino a México justamente, pues le encantó la ciudad y decidió hacer posteriormente un recorrido para hacer pues lo que serían las líneas del libro de Ghost Rider, y recorrió desde Canadá, desde Toronto, pasó por México y llegó Centroamérica, algunos países de Sudamérica, y justo en México hay una anécdota muy bonita, porque él cuenta también en uno de sus libros que se sentía, aparte de maravillado por muchos de los entornos mexicanos, pues que realmente nadie lo reconocía, y eso para él fue un remanso de paz, ¿no? Llegaba a cargar gasolina, llegaba a un restaurante, y como cualquier hombre de a pie, pues nadie se acercaba a él, pero justamente cuando llega a Oaxaca, queda totalmente fascinado con la ciudad, y de ahí surge, pues primero fue rumor, después hubo fuentes que lo confirmaron, él compra una casa en Oaxaca, y después cuando conoce a Carrie Nuttall, que es que fue su actual esposa hasta el último de sus días, una fotógrafa profesional, compró la casa en Oaxaca justamente para pasar los inviernos fríos, pues en México, y disfrutar, ¿no? de ese entorno. Entonces él le tomó mucho aprecio a México, sobre todo a Oaxaca capital, y bueno, ya posteriormente se fue a radicar a California, ¿no? Ya con familia, ya había nacido su hija de ese matrimonio, pero todo ese recorrido que se aventó en la República Mexicana fue en motocicleta, ¿no? Ok, y bueno, ahora sí que nos platique, Chema, cómo se dio el contacto para traer a Roche para negociar su presentación en México.
cómo los buscaron. Insisto, yo no trabajaba todavía en Ocesa cuando eso ocurrió. Yo entré en el 2007 después, pero sé que quien lo trajo, porque yo trabajé con él, es Guillermo Parra. Estaba también, es un promotor de Ocesa, también estaba por ahí Guillermo Galván, que fue el que me invitó a mí y a mi hermano a la rueda de prensa que menciona Raúl. Yo iba más como periodista musical a la rueda de prensa y me enteré de algunas cosas de la contratación, ¿no? Como que platicábamos Raúl y yo, que había alguna idea de hacer quizá el Auditorio Nacional, ¿no? Estaban como debatiendo cuál sería el lugar adecuado para tener a Rush, porque como te imaginarás había mucha expectativa y nosotros mismos platicábamos sobre eso, ¿no? Veíamos que el foro era un buen lugar porque imaginamos en ese momento a muchísima gente de Centroamérica, ¿no? Que se descolgaría a la Ciudad de México y también a todas los fans de los estados de la República, ¿no? Entonces, como que ese era el contexto, era la primera vez que venía. Yo creo que platicábamos, Raúl y yo, que hubiera sido muy, muy padre verlos, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, ¿no? En otro tipo de recinto, pero así tocó el gigante, el Foro Sol, que me conozco re bien, y los detalles de la contratación, pues esos, la verdad es que a mí no me tocaron en el 2002, ¿no, Raúl? 2002. Exacto, 5 de octubre del 2002. No me tocaron, pero me tocó más asistir por el lado del periodismo musical y estar en la rueda de prensa y hacer una pieza para el primera fila del Reforma, que nos pidió a mí y a mi hermano alguna nota sobre Rush e hicimos también comentarios relacionados con esto que te platicaba, ¿no? Del viaje previo. Ese justamente que tiene Raúl, que sostiene ahí en sus manos, el primera fila. Para nosotros, yo me acuerdo que nos topamos con Raúl ahí en el hotel y bueno, pues estábamos muy contentos. Estábamos también con esa indignación natural de aquellos ayeres porque las preguntas en la rueda de prensa no nos parecían lo suficientemente inteligentes, porque las preguntas en la rueda de prensa habían sido poco adecuadas, dado que estaba Rush, no estábamos como en ese tipo de dinámica, y yo ya traía, gracias a Bruno Galván, que era uno de los implicados que estaba llevando la prensa, además en ese momento de Rush, un gafete de meet and greet para encontrarnos con ellos, que es una actividad que sé que suelen realizar antes de los conciertos, en una carpa especial, atrás del escenario. Bueno, todo lo que diga, como verán, el Mago Ulloa lo va a sacar aquí, lo va a proyectar. Entonces nos encontramos en una carpa previa al concierto, nos fuimos desde luego, como marca el rito, ¿no, Raúl? Desde horas antes nos vimos en la casa, estuvimos escuchando de nuevo toda la discografía, nos acordamos de muchas cosas. El disco en cuestión, el de esta gira, era especial por lo que comenta Raúl, porque era el regreso también de Neil Peart después de un silencio prolongado, después del libro, de la tragedia, de lo de su esposa, y además, pues había otros elementos que a mí en lo particular me interesaban mucho, ¿no? Como músico, cómo se había restituido, cómo había regresado a un instrumento que es de por sí complejo, y además estás hablando de que quien regresa es un mago, ¿no? Un maestro del instrumento y de la historia del instrumento, ¿no? Entonces, hablábamos mucho en relación a eso, a el sonido del disco, incluso el Vapor Trails, porque es un disco particular, con un sonido diferente a lo que veníamos oyendo, como suele pasar con Rush, ¿no? Que cada disco es otra historia nueva, afortunadamente. Pero teníamos muchas expectativas, algunas dudas, sabíamos que había toda una narrativa en el escenario con un dragón. Creo que ya había pasado lo de Brasil, ¿verdad, Raúl? No, Brasil fue aproximadamente un mes, una semana después, fue noviembre. Algo así, pero estaba ese momentazo, ¿no? Yo lo que me acuerdo con mucha claridad es que en cuanto entramos a la carpa, al meet and greet para saludarlos, yo me puse muy contento cuando los vi, muchas imágenes también y mucha música pasó por mi cabeza. Y además yo creo que es de los poquísimos grupos donde yo me ponía en esa posición de fan, ¿no? Realmente no noto o no sé de otro grupo donde me hubiera puesto igual, donde hubiera disfrutado tanto el momento del encuentro.
y recuerdo que Alex Lifeson, que es muy divertido, pues se sonrió al ver las caras de todos los que estábamos ahí, se acerca así como muy divertido y yo lo cargué, fue mi primera reacción. Primero lo vi un poco más bajo de lo que yo imaginaba, ¿no? Y entonces me dio mucho gusto, lo abracé y medio lo cargué, entonces se rió y ya empezó allí a echar relajo con nosotros, hablar un poco de cómo se sentían, un tipo muy amable. Y Jerry Lee también salió y pues en otro personaje, ¿no? Mucho más serio, como dice Raúl, más contenido, más como solía ser, ¿no? Como se le ve en las entrevistas. Y estuvieron ahí conviviendo, nos tomamos una foto que atesoro mucho, que por ahí anda, a ver si luego se las envío, donde estamos Javier Calderón, mi hermano, yo, y Liveson y Jerry Lee. Raúl estaba afuera ya, sentado en el público, estábamos muy cerca del escenario. Afortunadamente nos tocó nuevamente juntos. Y pues fue el preámbulo de una noche nuevamente, ya creo que los detalles, como siempre, y en este caso se lo sabe mucho mejor Raúl, pero a mí me pasa como me ocurrió aquella vez en San Antonio, que siento cuando es una banda que me importa tanto, me ha pasado, insisto, con poquitas, sufro una especie como de blackout, me quedo completamente perplejo y luego los recuerdos no son fáciles, incluso terminando el concierto, de volver a armar, ¿no? Recuerdo la apertura, recuerdo algunas cosas, claro, cada una de las canciones, pero era como un estado así de inconsciencia que dura aproximadamente 3 horas, ¿no? Afortunadamente con sus intermedios, en el caso de Rush, pero tengo imágenes así de momentos, de las canciones, sobre todo de estar viendo, en mi caso muy particular, pues a Neil Peart la mayor parte del tiempo. O sea, imaginando, pensando muchas cosas. Es muy curioso como de pronto cuando alguien ve a un músico que admira tanto en acción, se activan otros mecanismos, no solamente el del momento y de la canción, ¿no? Y del encuentro, ¿no? Porque nos abrazamos, nos volteamos a ver en cada momento, ¿no? Como siempre. Pero también hay una especie, no sé, como de necesidad de aprender así literalmente el momento y decir, sí lo está haciendo y mira cómo mueve efectivamente esa parte del brazo y la muñeca. Y bueno, se va uno en muchas cosas. Pero fue una noche muy particular y además con algunos accidentes, ¿no, Raúl? Sí, Curiosos. totalmente. Accidentes curiosos como la cuestión de, bueno, para empezar, la llegada fue un tráfico demencial, fue una tarde lluviosa, me acuerdo que afortunadamente la lluvia nos dejó disfrutar el concierto, pero Sí. previo a eso, ya sabes, ¿no? Yo en el desquicie total queriendo ir 3 horas antes, diciéndole a mi esposa, no vamos a pararnos a nada, vamos directo, ya sabes, estás tú en ese trip. Y bueno, pues ya estando ubicados en las filas y todo, fue un concierto muy emotivo también por eso, porque bueno, yo ya había vivido con Chema, con Carlos y con Alonso el viaje previo con Tess Foreco. En el 94 también los vi en Counterparts con un querido amigo de nosotros, con Alexis, y bueno, siempre fueron conciertos con amigos entrañables, pero en ese momento estábamos con nuestras esposas, fue en un plan más familiar, estábamos en nuestro país, o sea, era como un momento soñado, ¿no? Entonces, pues realmente también es momento de hablar de la poca asistencia que hubo. Es muy triste ver que realmente una banda que uno pues imagina que va a tener una convocatoria monumental tratándose pues de una banda de ese calibre, y cuando te das cuenta que la realidad de nuestro país es otra y que además tiene mucho que ver también en el sentido de la cuestión generacional, en la cuestión que también no deja de ser Rush una banda de culto de un cierto círculo de gente, sí es una banda popularmente masiva, pero también de un culto muy particular, y en México quedó demostrado pues que no había una respuesta masiva para llenar un Foro Sol. Entonces yo las cifras que tengo, que supe al paso de los años, es que hubo 22,000 personas en el lugar, pero muchísimos boletos, Armando, y Chema lo sabe, fueron regalados a través de estaciones de radio, en periódicos, revistas. Yo, por ejemplo, en el periódico Reforma vi que había una convocatoria para ganar boletos con 10 preguntas, mandé mi mail con las respuestas, me gané los boletos y se los regalé a mi hermana y a Fermín Cuarto, a mi cuñado. Y bueno, lamentablemente fue eso, fue poca asistencia, pero como dice, ¿no? Los que estábamos ahí,
fuimos lo suficientemente prendidos y con una energía brutal para disfrutar al grupo. Y bueno, pues como sabemos, ¿no? El concierto fue realmente de primer nivel en todos sentidos. Hubo por ahí una falla de sonido que estuvo prolongada, pero y que después se supo que fue una cuestión pues de la reserva de energía que tiene el Foro Sol. Fue una cuestión de la localidad, no tuvo que ver nada con la banda, pero pues ellos profesionalmente supieron cómo seguir, cómo interactuar con la gente, y pues bueno, la verdad es que todos esos detalles se nos quedan muy, muy grabados. Y bueno, pues lo mismo que pasa en muchos conciertos, ¿no? Que la gente que está adelante que no conoces, de repente platicas, empiezas a compartir impresiones y después, bueno, pues se pueden convertir también en tus amigos. Es una vibra sensacional, ¿no? Yo me imagino, Armando, que tú también estuviste en el concierto y bueno, pues platícanos también No, pues claro, experiencia. es que todo esto que ustedes dicen es muy interesante porque, miren, uno como fan se va preparando de distinta forma. Yo cuando supe que iba a venir Rush a México, no lo creía. Primero porque es de mis bandas favoritas y también porque en esa época yo todavía estudiaba batería. Y entonces, pues para mí era lo máximo ver a Neil Peart, al que había visto en las revistas de Conecte, en los pósters de sonido, en la Rock Pop o en la Mother Drummer, que ya venía partitura y que más o menos sabía yo leer y tratar de ejecutar las canciones que él tocaba o medio que intentaba uno sacar algún ritmo. Y entonces lo que yo hice fue que, no sé, 4 meses antes de que se presentara Rush, me puse a repasar toda la discografía, porque llegó un momento en que en Mix Up vendieron los CDs de Rush, pero remasterizados. Y la calidad era superior, era muy buena. Entonces, y aparte traía el arte y las letras. Entonces, yo lo que fui haciendo fue habituar mi oído para que a las primeras notas yo pudiera reconocer cada una de las canciones de Rush. Y obviamente tenía el Vapor Trails, pero pues yo esperaba que tocaran los temas emblemáticos que todos conocemos, que finalmente se dio. Yo creo que, bueno, se lo he comentado a Raúl en algunas pláticas que hemos tenido, que pues sí, efectivamente el Foro Sol como que fue una mala elección, pero hay una razón de peso que me explicaba Raúl por el monto de lo que cobra Rush por actuación en concierto. Entonces, yo creo que los organizadores buscaron llevarlos para que en una noche, digamos que sacaran el costo de la inversión, por llamarlo de alguna forma. Y yo creo que hubo unas críticas tendenciosas, malas de la época. Me acuerdo mucho de una de la revista La Mosca, que era una revista muy controvertida, porque titularon un artículo que se llamaba Una visión oscura de la hoja de maple, en alusión a la nacionalidad del grupo, y resaltaban mucho el aspecto tendencioso, sensacionalista de la falla de sonido, porque decían un error de amateur, cómo los organizadores de este concierto hacen eso, ¿no? Pero no le daban tanta importancia al setlist, que eso en mi opinión realmente era lo importante para ver el recorrido que tuvo la banda y la interacción con el público. Obviamente fue un concierto que yo creo que se me hace muy parecido al que tuvo David Bowie en el Foro Sol. Tampoco se llenó. Ese concierto de Bowie, me acuerdo que fue entre semana, no fue mucho público, y aquí le apostaban mucho al de Rush porque previamente habían hecho el de Roger Waters, entonces esperaban que se llenara completamente. Pero independientemente de eso, ya si tienes a un grupo de esa calidad en la Ciudad de México, pues yo creo que las reseñas de la época no ayudaron mucho y no favorecieron el entorno del lugar o la importancia del grupo como de los pilares del rock progresivo, para mí. No sé ustedes qué opinen. Sí, yo creo que cuando cuando se decide alguien o César traer una banda de este tipo, muchas cosas ocurren en simultáneo, ¿no? También es una apuesta, es un grupo complejo. Yo creo que no solamente aquí, en otros países, en Estados Unidos no, en Europa, en ciertos lugares tampoco, pero es un grupo que había que calar, ¿no? De alguna manera, por decirlo rápidamente. Había buenas razones para suponer
que se podía poner interesante la entrada, puesto que mucha gente de México, de todo el país, hay muchos fans de Rush, lo hemos platicado Raúl y yo, ¿no? Donde menos te imagines hay fans de Rush, y cuando hablas de un fan de Rush, hablas de un elemento muy particular, ¿no? Es una cofradía especial y hay una relación muy particular con esa banda, que no se da, yo creo que en ningún caso en la historia de la música moderna, contemporánea, y menos en el ámbito del rock, esa relación con un artista como ha ocurrido con Rush, tan particular, tan curiosa. Pero por esto que menciono, me parece que había que roll the bones, echar los dados y apostar por ver qué ocurría con una banda tan icónica. Uh-huh. Yo también concuerdo contigo, no se comprendió a profundidad la importancia de ese concierto en términos históricos. Yo creo que en ese sentido quizá la prensa rockera, los amigos periodistas de la época a lo mejor los quedaron a deber porque no dimensionaron o no profundizaron en el hecho. Porque decir Rush es decir demasiadas cosas. Uh-huh. Creo que al paso del tiempo se ha visto, ¿no? Y cuando digo eso me refiero a que es una banda que abrió los conciertos en los 70 de Kiss y que recorrió todo el norte del continente, ¿no? Haciendo historia, y al mismo tiempo regeneró muchas cosas dentro del rock, lo hizo muy diferente, más diverso, y sus instrumentistas además generaron una escuela enorme que cambió la vida de muchísimos músicos y artistas. Creo que eso es muy importante. Entonces ahí concuerdo, abogado, en que no se le dio una dimensión correcta, quizá. No fluyó la tinta, como dicen por ahí, ¿no? Periodísticamente hablando, para hablar más de la atmósfera que significan estos tres músicos y no andarse fijando en pendejadas, ¿no? Cedo la palabra al señor Ulloa. Así es. Y bueno, también en honor a la justicia y sobre todo porque yo recabé pues mucha información de revistas y todo, también hay que decirlo, hubo gente que sí escribió unas reseñas muy emotivas y bastante acertadas, ¿no? Por ejemplo, una reseña que salió en la misma Rolling Stone, creo que esa la hizo Hernán al Alcácerra, muy buena. Hubo un par de revistas y de periódicos que hicieron comentarios bastante atinados, entonces hubo de todo, como siempre, ¿no? Uh-huh. Y me llama la atención eso porque platicando acerca de lo que se escribió previo y posterior al concierto, es muy interesante. Hubo muchísimo ruido, sobre todo de gentes en medios escribiendo y hablando, a veces como fans y a veces como periodistas, pero valía mucho la pena. Yo, por ejemplo, tuve oportunidad de escribir en ese momento. Alonso estaba como editor de Pulse, ¿te acuerdas, Chema? Claro, de Pulse, de la de Tower Records. Así es, previamente tú hiciste un artículo sobre ellos que se llamaba Diferentes Escenarios 3 en el Tiempo, que por cierto está por acá, que este artículo que está padrísimo fue de la época del Different Stages, ¿no? Claro. Pero ya estando inmersos en la cuestión de Vapor Trails, me toca a mí, a petición de Alonso, escribir para la Pulse el primer concierto que se da de Vapor Trails, que es el regreso de Neil Peart a la actividad en Hartford, Connecticut, ¿no? Entonces yo lo titulé A la espera de Rush, y bueno, pues fue también un artículo que se publicó en la revista. Y tú, maestro, que a lo mejor ya se te olvidó, hiciste la reseña del Vapor Trails también en la Pulse y le pusiste Un vuelo por la noche a 3 turbinas y narras rola por rola lo que significó Vapor Trails, güey. Fíjate. Entonces, todo esto fue maravilloso porque hubo mucho ruido, se escribió mucho, se habló mucho. Y la verdad es que Alonso, por ejemplo, previo a esta publicación de Primera Fila que ya señalamos, pues él hace una entrevista para la revista Babel y también para Pulse, hablando sobre pues la entrevista que le hace a Geddy Lee sobre el My Favorite Headache, que también era muy reciente. Recordarán que este disco solista de Geddy salió en el 2000, y bueno, pues la verdad es que es una entrevista, tienen que leerla. Yo espero que pueda estar publicada también digitalmente en la red, porque verdaderamente se sincera mucho Geddy Lee. Alonso es un extraordinario entrevistador y vale mucho la pena eso, ¿no? Entonces, creo yo que hubo de todo y
vamos a quedarnos con lo bueno que fue la experiencia que vivimos, lo que se nos queda de compartir, de leer, de las reseñas de otros amigos, de otros colegas. Después, años después, consigo en el Chopo este bootleg, que es un disco triple, y es justamente la grabación del concierto de Rush en México, de esa noche del 5 de febrero. Y bueno, pues trae una portada que le hicieron ahí, son los 3 discos con el set list completo. Evidentemente, grabado de la consola, pues tiene muchas deficiencias de audio, pero vaya, lo escuchas y vuelves a vivir eso y se te pone la piel de gallina, ¿no? Entonces, pues tenemos muchas cosas para recordar siempre. Por ahí también, pues me encargué de recabar todo lo que salía en periódico, en revistas. Hubo publicidad en postales, hubo una edición de postales especiales para este concierto. Cada que salía un disco de Rush, Armando, o que sabíamos que iba a salir, bueno, para empezar lo sabíamos por Raúl, ¿no? Que ya se venía, porque además así nos conocimos, nos hicimos amigos gracias a Rush. Entonces eso siempre es como muy importante, ¿no? Es que mira, eso de la cofradía, de la hermandad rochera, realmente sí existe. Yo sí tengo 2 amigos a los cuales les mando un abrazo fraternal. Raúl conoce a uno de ellos, mi amigo Gabriel Covelli. Gabriel sí es baterista. Abrazo. Y él me explicaba las canciones de Rush, se sentaba conmigo, ponía el disco. Mira, ahorita sí. Neil Peart está haciendo esto, está moviendo las manos así, los pies van así, este es el patrono, aquí son los remates, los cambios, los fills. Y luego tenía otro amigo, Leopoldo Ordóñez, que él me explicaba el concepto de la letra, o me decía, mira, esta canción la escribió Geddy Lee, porque la mamá de Geddy estuvo en los campos de concentración, bla, 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 ¿no? De la época de Grace Under Pressure, ¿no? De Red Sector A y todas esas cosas, ¿no? Entonces ellos me fueron clavando más en la música de Rush, me presentaron un universo diferente y pues yo quedé encantado de eso, ¿no? Y bueno, de recuerdos del concierto, ¿sabes de qué me acuerdo? Me acuerdo mucho de la playera que vendían que era blanca y traía las giras atrás, o no me acuerdo si era una roja también. Eran las 3. Ah, sí. Negra, blanca y roja, sí. El caso es que yo no pude conseguir ya ninguna playera porque cometí el error de quererla comprar al final del concierto, pero volaron. Posible. O sea, siempre que vayas a un concierto, antes de que empiece, cómpralo. No importa si el concierto va a estar bueno o malo, pero tú ya tienes tu playera. Eso aprendí. Luego, también sabes de qué me acuerdo. La gente se empezaba a quejar un poco del precio de los boletos, pero en realidad ese precio hoy no es nada, porque pagar 1,300 por ver a Rush en esa época realmente no era nada. Hoy, claro. ¿Cuánto pagaríamos por ver a Rush? ¿Qué les gusta? ¿Unos 7,000, 8,000? Pues, o sea, no sabemos, pero pues claro, realmente esas cantidades para la época no eran nada. No, sí. Era un concierto accesible, lo recuerdo yo sí. Así, o sea, era para que quienes estábamos yendo, que la gente que está acostumbrada a ir lo pudiera pagar. Y me acuerdo de la playera que dices, ahorita apareció como en mi mente y traía la portada justamente, ¿no? La bola de fuego. Lo que nunca entendí, nos lo puede explicar Raúl, es el dragón. Bueno, desde luego por el fuego y todo eso, pero el dragón no aparecía en el arte del disco, ¿te acuerdas? No, es que eso meramente fue un montaje que hicieron porque ellos tenían planeado que pues esa bola de fuego en vivo pudiera, justamente en la rola de apertura, ajá, pudiera ser una parte del show, y pues evidentemente pues era como más complejo poner una turbina de avión para que saliera esa estela. Entonces lo que se les ocurrió primero, y esto fue una cuestión, me acuerdo que fue propuesta por Peggy Seconi, que es una de las, de las señoras ligadísimas a estos personajes, porque además de ser, no es el brazo derecho de Ray Daniels, del representante, pero ella se encargaba de todo ese tipo de detalles, y fue muy atinado porque el dragón lo que hacía en ese regreso después del medio tiempo, digámoslo así, pues el dragón volando se acercaba a la pantalla y es el que escupía la bola de fuego y pues encendía el escenario. Y tenía la leve esperanza de que Neil Peart diera una clínica de batería, que lo llevaran a la sala Chopin, porque a mí me tocó. Nico McBrien. Ajá, yo fui ahí y seguí Rock 101 y me lancé y ahí estaba, y fue un agasajo cuando lo explicó. Dije, no, ojalá Neil Peart vaya a un lugar de esos, no sé, a la sala Chopin, a la sala Olinjo Listley, un lugar así para bateristas secreto,
y ahí voy a ir, pero nunca se dio eso. Y hablando del dragón, ¿saben de qué me acuerdo? Después sale un DVD que lo ha de conocer Raúl, el Rush in Rio. Y ahí sale el dragón ya en la portada y salen algunas escenas de Rush en el Foro Sol, y creo que Geddy Lee dice, es que en México nos recibió una multitud muy entusiasta, no esperábamos la respuesta de la gente en México, no sabíamos que tuviéramos tanto eco en la gente mexicana, lo ignorábamos. Y dice, y después fuimos a Brasil. Algo así dice, ¿no, Raúl? Sí, totalmente, porque bueno, el impacto en México fue eso, ¿no? Nunca se imaginaron que siendo el primer país latino donde tocaran iban a tener tanta respuesta y se sabían ellos ya conocidos, ¿no? Por eso se disculpaban en la rueda de prensa de no haber venido antes. Pero en donde verdaderamente se quedaron, yo creo que traumados, fue cuando llegan a Porto Alegre y pues tocan en un estadio con 64,000 personas. Ese es el récord absoluto de Rush en toda su carrera. O sea, un estadio de fútbol lleno nada más para verlos a ellos, sin que fuera un festival. Y bueno, sí es impactante. Neil Peart escribe mucho sobre eso. Lo del Maracaná también fue prodigioso, un Maracaná lleno. Y bueno, también en Sao Paulo tuvieron y además constatamos, ¿no? El público brasileño, qué tal aprendidez en ese concierto, güey, o sea, por piedad. ¿Cómo empiezan a hacer la melodía de YYC? Empiezan a cantar cantar una rola instrumental, maestro. Así le ponen es. letra a una instrumental, eso es de veras de dioses, güey. Raúl, tengo que hacer una pregunta muy importante y te voy a dejar la palabra. Coméntale a la gente que no pudo ir a ver a Rush al Foro Sol, ¿cuál fue el set list? ¿Cuántas canciones tocaron? ¿Cuánto duró el concierto? Sí, de hecho, el concierto ya, como era habitual desde giras anteriores, era cerca a las 3 horas, 2 horas 50 minutos, a veces sí llegaban a las 3 horas porque también de repente se dedicaban a improvisar un poco. Pero llama la atención que hacían obviamente un intermedio aproximadamente de 15 minutos y bueno, pues es lógico para un descanso. No fue la excepción México. Estamos hablando que fueron 30 canciones, güey. El set list en México fueron 30. Y bueno, pues te las leo rápidamente, ¿no? Abren con Tom Sawyer, se siguen con Distant Early Warning del Grace Under Pressure, increíble. New World Man del Signals, Roll the Bones. Empieza el Vapor Trails con la The Earthshine, que para mí es la mejor rola de ese disco. Luego YYC, que es donde pues viene el solo de Neil Peart. Y bueno, pues, no miento, no, ahí no fue el solo. Después tocan The Paz de Presto, Bravado, que es una bellísima rola, The Big Money, The Trees, Free Will, después Closer to the Heart, que la marcan incluso pues como el debut en esa gira. Esta información yo la saco de una página, se las recomiendo mucho, que se llama Setlist FM. Vienen todos los conciertos de todos los grupos que te puedas imaginar en cualquier lugar, viene el setlist, la fecha, todo esto, ¿no? Viene entonces el receso y después regresan con One Little Victory, que es rola del Vapor Trails también, cuando pasa lo del dragón y de las bolas de fuego. Se siguen con Driven del Test for Echo. Ahí en Driven es justamente donde viene el apagón. Y en el bootleg que tengo viene registrado perfectamente todo lo que pasa ahí, ¿no? Se recupera el audio y tocan Ghost Rider, que es una canción también muy emotiva por las letras de Neil Peart en base a las pérdidas que tuvo. Secret Touch, que también es del Vapor Trails. Siguen con Dreamline de Roll the Bones. Red Sector A, que es un momentazo también por la batería secuenciada y todo lo que hace Neil Peart ahí con la electrónica. Luego Leave the Thing Alone, la instrumental, y viene después de Leave the Thing Alone, en ese intermedio de la canción, el solo de O baterista, que así le pusieron en Brasil y ya se quedó para el video. Tocan Resist, la rola del Test for Echo, ya en una versión acústica, que eso también fue muy sorpresivo, preciosa, y después se siguen con 2112, con la parte 1 de la obertura, y después Temple of Sirens, que es la parte 2. Siguen con Limelight, que para mí fue un momentazo, y con mi esposa fue un momento muy especial porque es mi rola favorita de ellos de toda la vida. Sigue La Villa Strangiato, después de Spirit of the Radio, y ya el encore tocan 3 rolas más cuando ya el público está gritando y salen. Tocan By the Thor and the Snow Dog, Cygnus X1, que es el prólogo nada más, la entrada, y cierran con Working Man, ¿no? Entonces, pues sí, estamos hablando de 3 horas, 30 canciones, y bueno, pues una experiencia
entrañable, memorable y todo lo que se te ocurra, güey. Oye, Raúl, y Wow. descríbele a la gente cómo era el escenario, que eran unas lavadoras. Sí, bueno, a mucha gente le llama la atención esa cuestión porque hubo lavadoras ahí, después en la gira para el Snakes en 30 aniversario hubo máquinas de dulces, luego para el Snakes and Arrows hubo unos rosticeros de pollo. Siempre fue una banda con un humor muy particular, Chema lo sabe, lo hemos platicado, tenían un humor muy especial para todo eso. Siempre Alex Lifeson tenía de su lado amplificadores reales en el backline para que sonaran y todo el rollo, pero Geddy Lee ya tenía la tecnología en el PA y todo. Bueno, pues es una cuestión que yo no puedo entrar a detalles porque desconozco el tema técnico, pero para suplir los amplificadores de Alex, siempre Geddy Lee metió ese tipo de cosas, las lavadoras, los rosticeros, y era un rollo cómico entre ellos y eso cubría parte del escenario. Aprovecharon, ahora que comentas lo de Vapor Trails y el concierto en México, porque en esas lavadoras metieron playeras con una edición especial que en la parte de atrás de la espalda decía yo estuve en el concierto de Rush, tal, traía un diseño de Vapor Trails y eran playeras de colores. Entonces, en un momento las aventaban y pues a la gente de las filas les caían las playeras y hay mucha gente que conserva todavía esas playeras, ¿no? Ese es el motivo básicamente de las... Oye, Raúl, pero las ¿estás de lavadoras. acuerdo que además las aperturas de los conciertos de Rush son ya de por sí un espectáculo, ¿no? O sea, puede ser South Park, o puede pasar algo, o hay una ellos actuando, narrativa, ellos actuando, o sea, eso totalmente. también es increíble, ¿no? Que tienen Nadie esperaba a Tom Sawyer al inicio del set list. Sí, no, y abrieron con todo, ¿no? Siempre escogen para apertura rolas de las más emblemáticas. Usaron Subdivisions, abrieron con Lamelight en otras ocasiones, The Spirit of the Radio en otra gira. Entonces, pues bueno, siempre fueron muy dedicados a, en ese sentido. Y bueno, pues la verdad es que vivimos la realidad de tres músicos que disfrutan lo que hacen, que yo estoy convencido que los vi en otras giras posteriores, que maduraron de una manera increíble, como los buenos vinos. Yo creo que el concierto que más disfruté en mi vida fue The Clockwork Angels, que fue el último álbum que sacaron. Ahí los vi con una madurez muy particular, los vi ya en una cúspide inalcanzable y fueron músicos que siempre supieron de sus alcances y supieron hacer el arte de la manera más, más profesional, más ¿cómo decirlo, güey? Más llamativa en el sentido del lenguaje con el público para abrazarte totalmente y sobre todo siempre cuidaron todos los detalles. Neil Peart dijo en alguna ocasión en una entrevista cuando ya estaba con el problema de artritis que en el momento en que él no pudiera tocar esas 3 horas al nivel que acostumbró a todos los fans y darles un show decoroso, en ese momento se retiraba y jamás volvía a tocar, ¿no? Entonces, pues siempre fueron una banda muy responsable y muy profesional. Oye, y no hubo telonero, según recuerdo. No, la última vez que Rush tuvo banda abridora fue en la gira de Counterparts, que tuvieron a los Melvins, a Primus y a Candlebox, que fue una banda alternativa que estaba en ciernes, y lamentablemente a mí me tocó verlos a ellos, me hubiera encantado ver a los Melvins ahí. O a Primus. Claro, termina Counterparts y a partir de la gira de Test for Echo ponen los boletos An Evening with Rush y se acabaron las bandas teloneras. Jamás volvió a abrir ningún grupo con ellos, ¿no? A veces eso es mejor, porque a veces hay teloneros que no son tan buenos, esa es la realidad. Sí. Pues muchachos, ya nos vamos, ahora sí que digan lo que quieran del concierto para cerrar. Ha sido un verdadero placer tenerlos esta noche con nosotros. Oh, gracias, maestro. Gracias, abogado. Pues yo puedo decir que como en otros conciertos, es un concierto de esas dimensiones y con ese grupo particularmente, representa algo imborrable, un momento de volver a conectar ahí todas las emociones de lo que se platica en la casa, ¿no? En la sala, de lo que siempre está uno tramando, diciendo, y mira, pone esta canción y la de más allá. Yo digo que un concierto así es el setlist definitivo, ¿no? Ya nadie tiene acceso al tocadiscos, ni a la aguja, ni a nada. Es el grupo el que te gusta, el que manda, y pues todo es un show de manos y en el caso del público, un show de caras, ¿no? Y de reacciones. Nosotros desde la fila siempre recibíamos ese fuego y nos volteábamos a ver en cada canción, en cada redoble, en cada gesto, porque lo habíamos vivido
años atrás en la videocasetera, en MTV, en donde se podía entonces, ¿no? Y nos juntábamos a eso, a ver un videocassette 1000 veces. Cuando ocurre en vivo es un lugar mágico y poco registrable en el momento, así que yo agradezco mucho esto porque es volverlo a vivir justamente. Y pues qué bueno que me invitó el maestro Ulloa y ya me dejaste activado. Lo primero que voy a hacer al cerrar esta sesión es irme directamente al A Show of Hands. A Show of Hands, maestro, y que lo vamos a decir en este momento, tu abuelo Juan José Arreola fue testigo en una tarde en tu casa de la Condesa que vio ese concierto en vivo cuando... ¡Claro! Y tu abuelo fue el solo del testigo de la Show of Hands. Una acción porque no le gustaba el rock, ¿no? Ya le habíamos puesto en alguna ocasión a Jimi Hendrix y lo despedazó, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa. Estaba el solo de Neil Peart a todo lo que da y se quedó así y dijo, qué notable. Bueno, eso ya era muchísimo, porque era imposible no decir qué notable, ¿no? Ante este personaje. Totalmente, así es. Gracias, pues, maestro, abogado. Te agradezco la invitación. Mi conclusión es esa, que pues reunirte con la gente querida para hacer el late roaming y replicar todo lo que haces durante tardes en tu casa, en todo, y que ves que de repente miles de personas están haciendo lo mismo y que los ves y que haces una conexión con ellos y que, digo, me lo llevo a la tumba. De verdad que yo he lamentado muchísimo el que la banda ya no exista y no va a existir, eso es un hecho. Se habla de reemplazos y que esto no va a suceder, son demasiado elegantes y demasiado hermanos entre ellos para haber finiquitado este proyecto. Fuimos privilegiados en haberlos visto las veces que los vimos, sobre todo lo de México fue entrañable y eso me lo llevo a la tumba y la verdad doy gracias a la vida y a la música, primero por los amigos que tengo, que son hermanos, por las relaciones que me ha generado la música y sobre todo porque Rush me ha dado momentos sublimes y sumamente emotivos en mi vida y eso, pues no tienes cómo agradecérselo a este arte tan bello, ¿no? Bueno, pues muchachos, pues gracias por aceptar la invitación. Pasaron muy rápido 21 años. Así es. Y pues dimos la visión de fans de la banda de lo que fue el concierto en esa época, porque curiosamente no hay nada de esto en YouTube. Estuve buscando algo. No hay testimonios de lo que fue ese concierto y yo diría que fue un concierto épico, vivido para fans de culto de la banda. Así sería mi conclusión de ese concierto. Excelente. Maravilloso. Muchas gracias, abogado, por la invitación. Pues gracias, muchachos, por aceptar la invitación y pues ya saben, esta es su casa. Y escuchen rock en el formato que sea. Nos saludamos en la próxima emisión. Gracias a todos los que nos vieron, que siguen aquí. Muchas gracias. Los disfrutamos mucho, gracias. Y los esperamos en la próxima emisión. Listo. Suerte. Hasta la próxima.